Un saludo, amigas y amigos. Sean bienvenidos nuevamente a su reflexión dominical. En esta oportunidad quisiéramos compartir algunos elementos reflexivos en torno al texto del Evangelio de este domingo 20 del tiempo ordinario en el ciclo A. El texto que nos propone nuestra Santa Madre la Iglesia para consideración nuestra es el del Evangelio según San Mateo en el capítulo 15, en sus versículos que van del 21 al 28. Es la famosa escena del encuentro entre Jesús de Nazaret y la mujer cananea. Algunos exégetas, de hecho, han llamado a este trozo del Evangelio la fe de la mujer cananea, por su gran testimonio que nos da de confianza y esperanza en Jesús de Nazaret. Vamos a ello entonces. Les invito a que nos pongamos en un momento de oración y le pidamos la asistencia a Dios Trinidad. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que con tu palabra queda todo bendecido e iluminado. Dígnate enviar tu luz, tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, noble, justo y verdadero, y así podamos cumplir tu divina voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, procedemos ahora a la lectura del texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, que hemos dicho es el Evangelio correspondiente al domingo número 20 del tiempo ordinario. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces y postrada ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Hasta aquí el texto del Evangelio de este día domingo 20 del tiempo ordinario. Vamos a hacer algunas consideraciones. De entrada, el versículo 21 de este capítulo 15 de San Mateo nos contextualiza el lugar en el que ocurre este encuentro. El lugar es la comarca de Tiro y de Sidón, dos lugares que están en las afueras de las fronteras de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús ha salido fuera de su propio país, podríamos decir en términos o en expresión actual o moderna. Jesús ha salido fuera de su propia patria, de su propio reino, de su propio ambiente, para tener este encuentro con esta mujer que no es israelita. De entrada, esto nos recuerda de alguna manera otra salida, la famosa salida de la segunda persona de la Trinidad para hacerse presente en la historia, a través de la encarnación. Jesús sale, es lo que dice el apóstol San Pablo en Filipenses 2, 6 en adelante, cuando dice que Dios no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango. Este despojo es la kenosis, es decir, el abajamiento de Dios. El acercamiento de Dios es al mismo tiempo abajamiento. Él se abaja para acercarse y así salvarnos, redimirnos. Pues esto es una salida.
esta salida es de alguna manera recordada. En esta salida Jesús sale de las fronteras de su propio lugar, de su propia patria, podríamos decir. Y eso es lo que propicia el encuentro con la mujer cananea. Estimados hermanos y hermanas, con esto ya de entrada se nos hace una invitación primera. También nosotros, puede ser que estemos hoy siendo llamados por Jesús, por Dios, a salir de nuestras propias fronteras, de esos límites que quizá nosotros mismos hemos ido poniendo a través de nuestra vida, por medio de, actitudes, maneras de pensar, o a partir de las propias experiencias vividas. Hoy el Señor nos invita a imitarle a Él. Jesús sale de sus fronteras y nos invita con su testimonio de vida a también nosotros salir de todas esas fronteras que hemos ido colocando a lo largo de nuestra vida y que nos impiden encontrarnos con los demás. San Mateo continúa en el capítulo 15 siempre, pero ya en el versículo 22 nos da otro detalle en el cual quisiéramos detenernos. Quizá en dos partes vamos a dividir ese versículo. En primer lugar, el texto de San Mateo nos dice que una mujer salida de estos lugares se acercó a Jesús. Mateo 15, 22 nos dice este detalle. Esta mujer, dice, era cananea. Esto no es un detalle menor. San Mateo quiere indicar que esta mujer no pertenece al clan de Israel, no pertenece a la cultura israelita, ni a la religión, ni a la tradición religiosa de los israelitas, sino que pertenece a otro ámbito. Con esto se nos está hablando de la condición de esta mujer. Detengámonos en esto. La condición de esta mujer es que es cananea. El texto del Evangelio nos dice, entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar. Hasta ahí la primera parte del versículo 22 del capítulo 15 de San Mateo. Una mujer cananea. Cananea de Canaán. Canaán simboliza aquí la condición de paganismo que tenía esta mujer. Porque ha crecido en una cultura pagana, en una religión pagana, en una cultura que es distinta a la israelita. El paganismo aquí no hay que entenderlo como una palabra que margina, que divide, sino como un distintivo. No es una israelita, no es alguien que ha nacido en un entorno, en una cultura, conociendo al Dios verdadero y la voluntad de ese Dios verdadero. Y sin embargo, se pone a gritar, a suplicar a Jesús. También aquí detengámonos nosotros y apliquemos este evangelio, estas palabras, este detalle a nuestra vida. Todos nosotros, de alguna manera, también somos cananeos. Quizá en algunos ámbitos de nuestra vida, de nuestras dimensiones personales, somos cananeos, cananeas. ¿Por qué? Porque tenemos algo de paganismo. ¿Y qué significa el paganismo? Pues significa no solamente lo que es diferente a lo que Dios nos ha revelado, a lo que Dios es, a lo que Dios nos pide, sino que el paganismo puede ser también aquello que es contrario, sobre todo. Es contrario a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos revela, a la verdad que procede de Él. Esta mujer ha vivido en un contexto cultural, religioso, social, que le ha condicionado. Es una mujer cananea. San Mateo lo apunta porque nos quiere dar una enseñanza. El hecho de que su condición sea cananea no ha impedido que esta mujer reconozca que en Jesús de Nazaret hay algo especial, hay algo superior a cualquier profeta, a cualquier hombre. Por eso el texto, después de hablarnos de su condición, para que nosotros también reconozcamos en nosotros cuáles son nuestras condiciones cananeas, es decir, nuestras condiciones paganas, de las cuales tenemos que salir, como esta mujer. Es precioso el texto de San Mateo 15, 22, cuando dice que salió esta mujer. Cristo salió de sus fronteras, pero esta mujer también sale de Tiro y de Sidón, sale de Canaán para el encuentro también con Cristo. Ambos salen. El texto de Mateo 15, 22 también dice, y se puso a gritar. Esta es la acción de esta mujer. Grita. Este grito es signo de su
súplica, pero no solo de la súplica, también de su confianza, de su esperanza en Jesús de Nazaret. Por eso le suplica a Él y no a otro. Por eso va donde Él y no donde otro. Esto es precioso. Esta mujer entonces es de condición pagana, pero su corazón es creyente. Se ha adherido a Cristo de alguna manera, confía en Él, confía en su poder y por eso sale al encuentro de Él. Hoy también podríamos decir que este grito de esta mujer cananea representa el grito de tantos y tantas que padecen injusticias, hambre. Hoy, con la naturaleza en donde contemplamos el deterioro de ella misma, en donde vemos también la sequía que en muchos lugares estamos viviendo, bueno, todo esto de alguna manera nos hace hacer lo de esta mujer, gritar, pero con confianza. De hecho, el contenido de ese grito, ¿cuál es? El texto del Evangelio nos dice que le dijo a Jesús, Señor, reconociendo que Jesús es Dios, Hijo de David. Título típicamente mesiánico. Ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Estas palabras manifiestan la confianza de esta mujer en Jesucristo. Lo reconoce como el Mesías, lo reconoce como Dios al llamarlo Señor. Ella confía en que el único que puede realmente sanar de este tormento es Jesús de Nazaret. Por otra parte, hay otro detalle que no es pequeño. El texto en el versículo número 22 nos dice que esta mujer salió de Tiro, sale de esos lugares para acercarse a Jesús. Es una mujer que en un primer momento el texto del evangelista San Mateo la considera lejana a Cristo, pero se hace cercana por medio de la fe. Por medio de la fe esta mujer se acerca a Cristo siendo lejana, pero luego al advertir que esa cercanía no es suficiente porque grita, pero Jesús no dice ni una sola palabra, dice el versículo 23. Los discípulos, de hecho, le dicen a Jesús, atiéndela, porque viene detrás gritando, es decir, era insistente, pero no hay respuesta. Luego hasta Jesús parece que la rechaza cuando le dice, he sido enviado a las ovejas de Israel. Y luego incluso vuelve como a remarcar un aparente rechazo cuando le dice que no es bueno que darle el pan de los hijos a los perritos. Pero esta mujer que tiene fe, también tiene sabiduría. Y por la sabiduría espiritual que tiene, sabe interpretar los designios de Dios, la voluntad de Dios, las palabras de Dios, los mensajes de Dios. Y no se decepciona, sino que sabe discernir, sabe interpretar. Y por eso le sigue el juego a las palabras de Jesús, a los gestos de Jesús, y le persigue. Y cuando Jesús le dice que no está bien echar el pan de los hijos a los perritos, ella contesta con unas palabras que manifiestan de alguna manera ternura hacia Jesús. No se siente dañada por estas palabras, no se siente marginada por Cristo ni rechazada por Él, sino que sabe interpretar porque tiene la luz de la fe y por eso responde a Jesús. Es cierto, Señor, pero también de las migajas se alimentan los perritos, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea que yo puedo alcanzar siempre algo de ti. Y por eso Jesús le remarca en el versículo 28, mujer, qué grande es tu fe. Es una mujer que en un primer momento está lejana, hemos dicho, y se acerca. Pero luego cuando está cerca, se acerca aún más. Sigue insistiendo. Cuando estamos alejados, lo que tenemos que hacer es lo que hizo esta mujer, acercarnos a Dios. Pero cuando estamos cercanos, no debemos conformarnos, sino que debemos de hacer lo que hace esta mujer, acercarnos más todavía, para lograr ese milagro que necesitamos del Señor. ¿Y cuál es el milagro que necesitamos del Señor? El primer milagro es la fe. Porque ¿qué cosa es la fe? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice a partir del numeral 166 que es la activación de una respuesta del ser humano a Dios. Pero que tiene que ver también con la inteligencia y la voluntad, con la libertad. Es una respuesta libre del ser humano. Pero esta respuesta libre es posible, podríamos decir, si somos dóciles, si aceptamos, si le creemos. Porque ante todo es un don. Creer es un don.
Por eso el catecismo va a insistir que la fe es un don. Es un acto humano, es cierto, pero ante todo es un acto divino, porque es un regalo. Es Dios que se acerca. Ya comenzábamos diciendo en Mateo 15, 21, que es Jesús el que sale de las fronteras y que propicia ese encuentro. La fe la propicia a Dios, pero a nosotros nos toca ser dóciles a las inspiraciones de Dios, para poder así alcanzar de Él su misericordia. ¿Qué activa entonces en esta mujer esta fe? El amor de Dios. El amor de Dios que es universal. No valen los condicionamientos. Esta mujer ha llegado a ser tan o más creyente que muchos israelitas que conocían del Dios verdadero a través de su mente, a través de los escritos, a través de su cultura, a través de su religión, pero que no confían, como esta mujer sí ha llegado a confiar en Jesús de Nazaret. Hoy también nosotros pidámosle a Él en nuestra oración, a Dios, que nos ayude a ser dóciles en nuestro corazón a sus inspiraciones, para poder activar en nosotros el don maravilloso de la fe que Él nos da por amor, sin merecerlo, a pesar de las condiciones de vida que cada uno hemos tenido, a pesar de las condiciones de pecado, de experiencias negativas, etc., que podamos vivir o estar viviendo, pero Dios puede actuar en nosotros. Esta es quizá una de las grandes enseñanzas que podemos entresacar de este maravilloso encuentro entre Jesús de Nazaret y la mujer cananea. En medio de un mundo y de una sociedad que cada vez parece perder la esperanza, perder la fe, que cada vez se siente confundida, qué importante es tomar el ejemplo de esta mujer cananea, que a pesar de los condicionamientos tan paganos que estaban alrededor de ella, cree en el Dios verdadero, se encuentra con ese Dios y recibe de Él la sanación para su hija y el don maravilloso de la fe para ella. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.